Oye, Hyuga, ¿a quién vinimos a ver a esta escuela? Jun Misugi del Musashi, un jugador de alta categoría. Lo llaman el príncipe del campo. Medir el talento es complicado, a veces puede que imposible, pero hablar del jugador japonés Jun Misugi es hablar de precisamente eso, del talento en su forma más esencial, de una clase futbolística innegable que roza la excelencia en prácticamente cualquier faceta del juego, y sin embargo, su historia es el mejor ejemplo de cómo el talento no puede serlo todo, de cómo la vida de un deportista está sujeta a muchos otros factores que terminan de definir lo que el jugador es y será. Misugi parecía haber nacido bajo el signo de una buena estrella. Hijo único en una de las familias más importantes de Tokio, crecería no solo con las comodidades que esto le proporcionaba, sino también con una educación excepcional, unas condiciones físicas de atleta, un carácter fuerte y un atractivo personal que lo convertía a menudo en el centro de atención en su entorno. Además, el chico adquirió un fuerte compromiso con aquello que se convertiría en su gran pasión y la columna vertebral de toda su vida, el fútbol, mostrando prematuramente una capacidad fuera de lo normal para el juego, cualidades todas que auguraban un futuro más que prometedor para aquel niño. Con los años, Jun se hizo el chico más popular de la Academia Toho, un centro privado destinado a proporcionarle la mejor educación, demostrando que se puede ser realmente bueno en los estudios a la vez que te conviertes en el punto de atención de todas las chicas del lugar. Aunque la admiración colectiva en torno a un niño de 11 años también le causaría algún problema, no solo tenía que sentarse aislado en clase, dado que cualquier chica que cometiese el terrible acto de ocupar un asiento a su lado terminaba recibiendo el hate de todas las demás, sino que el escándalo que organizaban las fans cada vez que jugaba un partido lo hacían avergonzarse frente a rivales y compañeros. Nada, sin embargo, que no pudiera sobrellevar a alguien para quien el fútbol seguía siendo lo primordial, sobre todo viendo cómo su dedicación daba resultados. El chico crecía a pasos agigantados, su nombre se hacía más y más conocido en la ciudad. El mejor sin duda es Jun Misugi del Musashi. Ese niño es un verdadero prodigio en el fútbol, es un líder sin igual. Y también fuera de ella, se rumoreaba que había un pequeño en Tokio que apuntaba ya a futuro profesional, por lo que aquel mismo año Misugi se proponía hacer las pruebas para ingresar en el equipo de Musashi, un combinado al que aspiraban cientos de jóvenes jugadores, configurado para ser los reyes del fútbol en Tokio y aspirar a romper con la hegemonía que la prefectura de Shizuoka tenía en el fútbol nacional. A nadie sorprendió que la futura estrella pasase esas competidas pruebas sin problemas. A esas alturas, Misugi no solo demostraba un talento casi sobrehumano para el manejo del balón y unas condiciones físicas óptimas, sino una capacidad muy por encima de su edad para entender el fútbol. Como mediocentro, era capaz de organizar a todo un equipo, distribuir el juego, tomar las mejores decisiones, liderar a sus compañeros y asistir eficazmente sin dejar de ser muy incisivo en el ataque. Como su referente en aquel entonces, la leyenda de Holanda, Johan Cruyff, de quien tomaría el dorsal 14 a su espalda, parecía un jugador total, apuntando ya a una futura polivalencia en el campo, que le permitiría jugar solventemente prácticamente en cualquier posición. Por todo ello, Misugi no solo conseguiría su plaza en el equipo de Musashi, pronto fue también el capitán de un grupo, por otro lado, compuesto por otros jugadores destacados con los que entabló una duradera amistad: Honma, Sanada, Ichinoise, Moriyama, jugadores muy dotados y que sin embargo palidecían ante el talento protagonista de su líder en el césped. En el último año de primaria, ya con un prestigio asentado a sus espaldas pese a su corta edad, la vida de Misugi sería sacudida por dos acontecimientos de profunda trascendencia para su futuro. Por un lado, en aquel curso llegaba a la escuela una nueva compañera, Yayoi Aoba, quien osaría, desconociendo totalmente en el problema que se estaba metiendo, sentarse en aquel asiento vacío que estaba justo a su lado.
La joven, efectivamente, no tardaría en ganarse la animadversión de las demás chicas ante tal atrevimiento, pero pudo conocer en su primer día a ese chico que todas perseguían. Yayoi era también una apasionada del fútbol, tanto por la influencia de su hermano, quien jugaba en un equipo de secundaria, como de un chico de su antigua escuela, un tal Tsubasa Ozora, del que hablaba maravillas como jugador, intrigando sobremanera a Misugi. Hasta tal punto le impresionó a aquella jovencita que Jun incluso le ofreció ser manager del equipo. Ella aceptaría sin dudarlo tras verlo jugar, comprobando que no estaba ni ante una persona ni ante un futbolista ordinario. Un sentimiento de admiración que con el tiempo iría transformándose en algo más profundo y especial. Se iniciaba así la relación personal más importante en la vida futura de Jun. Una vida en la que todo hasta ahora parecía perfecto, casi guionizado para que nada saliera mal, para que nada pudiese interponerse en el futuro más ilusionante del fútbol japonés. Un atractivo envidiable, una popularidad en aumento, un perfecto expediente académico, buenos amigos, una chica increíble a su lado, nada podía salir mal. Yo no soy el caballero del campo. Yo nunca seré el caballero del campo. ¿Qué sabrán ellos sobre mí? Yo solo soy el caballero de un corazón enfermo. No conocemos el momento exacto en que Misugi supo de su enfermedad, solo que todos los regalos que la vida le había donado desde que nació desaparecieron tras el sonido de unos latidos desacompasados, de un corazón que no quería funcionar bien, una afección cardíaca que, aunque no parecía poner en riesgo su vida en el día a día, borraba de un plumazo la posibilidad de ser no ya deportista profesional, sino el jugador que había sido hasta ahora. Ni el dinero, ni las influencias de su familia podían evitarlo. Su corazón le había avisado que un sobreesfuerzo podría significar el fin, aunque para alguien que amaba el fútbol más que nada, aquello mismo ya era un final. Sin embargo, iba a negarse a aceptar esta dramática y precipitada conclusión, ocultando su situación a casi todos, bajo supervisión médica y con el consentimiento tanto de sus padres como de su entrenador. Misugi tomó la decisión de seguir liderando a Musashi en el torneo de la prefectura de Tokio para clasificarlo al torneo nacional de Japón, que visualizaba como su despedida del fútbol. Pero para ello se comprometía a reducir considerablemente su nivel de esfuerzo en los partidos, limitando su participación a unos pocos minutos por encuentro en función de cuánto se le necesitara sobre el césped, y ayudando mayormente tanto en los entrenamientos como desde la banca, donde demostraba ser un perfecto director de orquesta sin siquiera pisar el césped. Los problemas de salud iban a condicionar por tanto su desempeño en el futuro, pero de alguna forma el 14 consiguió apartar las malas sensaciones, centrándose en el equipo para pasar sin demasiados problemas cada ronda en el torneo de Tokio, hasta, ganando su final, acceder directamente a los nacionales. El colofón de su carrera parecía llegar, aunque sin duda con demasiada premura. Pero ello no condicionaba los ánimos con los que el capitán afrontaba su último reto, coronarse como campeón de todo Japón antes de despedirse. Sobre todo, cuando una vez hechos los deberes con su equipo, viajó a Shizuoka junto a Yayoi para ver de primera mano a ese jugador con el que la manager comparaba su propio juego, y que ahora formaban el nuevo equipo de Nankatsu junto a otro prodigio, el guardameta Genzo Wakabayashi. La actuación de aquel desconocido en la final de Shizuoka contra Shimizu fue espectacular, y no solo confirmó las palabras de Yayoi, también insufló nuevos ánimos a un chico que ahora también vislumbraba la posibilidad de medirse a un jugador de su misma categoría, justo en su despedida. Hasta ahora Misugi solo se había centrado en el equipo. Tsubasa Ozora le acababa de dar un reto más personal. La clasificación de Musashi a los nacionales solo confirmó el prestigio de su capitán, que se extendía por todo el país. Estaban entre los favoritos para el inminente campeonato, y junto al de Wakabayashi, su nombre era el más conocido entre los medios especializados. Ajeno a sus problemas de salud,
el mundo del fútbol seguía considerando a Misugi el jugador con más potencial de todo Japón. Y cuando el 6º torneo nacional juvenil tomó inicio, tocaba demostrar que esas voces no se equivocaban. La primera ronda de clasificación constaba de 8 grupos diferentes con 6 equipos cada uno, de los que solo los 2 primeros clasificaban a la fase final de eliminación directa. Encuadrados en el grupo 4, Musashi solventó fácilmente su primer encuentro contra Yonan. Misugi jugaba de inicio para asegurar el partido, siendo sustituido cuando su último gol los ponía 5-0 por delante en el marcador. No obstante, esos pocos minutos disputados por el capitán eran suficientes para levantar al público y despertar la admiración en los rivales. Equilibrado, elegante, con una facilidad inaudita en la conducción y el regate, la promesa se confirmaba frente a todos los presentes, ajenos por completo a que sería la última vez que podrían contemplar este espectáculo. De hecho, apenas pudo verse unos minutos más del 14 sobre el césped en todos los demás partidos de la fase de grupos. Los chicos del Musashi se bastaron para ganar cada uno de los siguientes 4 encuentros, liderando su cuadro y pasando a la segunda ronda, junto al resto de equipos favoritos, Nankatsu, Furano y Meiba. En octavos de final se enfrentaban a San Nomiya, los actuales campeones de la prefectura Tokushima. Musashi solo necesitó las indicaciones desde la banda del capitán para ganar holgadamente su pase a cuarto, aunque esta inactividad de Misugi comenzaba a despertar rumores y recelos en el público y otros equipos. ¿Qué pasaba con aquella estrella emergente? ¿Por qué apenas jugaba en los partidos? ¿Una lesión? ¿O lo reservan para que llegue en condiciones óptimas a los encuentros más decisivos? Nadie podía intuir que la fragilidad de su corazón lo apartaba del balón, convirtiéndolo en una especie de segundo entrenador, y todos ansiaban verlo vestido de corto para saltar al terreno de juego. Dicha oportunidad llegaba en el siguiente partido. Tras derrotar a Nitsukou, la escuela Itachi, campeona de Ibaraki, proponía un duro encuentro, y aunque Musashi logró imponer su ritmo en los primeros compases de juego con un tanto de Ichinoise tras espléndida jugada de Honma y Sanada, la férrea retaguardia de Itachi, liderada por el experto defensa Hiro Osato, consiguió mantenerlos a raya durante el resto de la primera parte, logrando además hacer gol para irse al descanso con un trabajado empate. Un nuevo tanto, justo tras la reanudación, daba la sorpresa en este cuarto partido de cuartos de final. Musashi iba por debajo en el marcador por primera vez en todo el torneo. Podía ser el final prematuro para uno de los equipos favoritos. Inmediatamente, Misugi se levantaba de la banca para tratar de solucionar el problema en el que inesperadamente su equipo se había metido. A 15 minutos del final, hacía acto de presencia sobre el césped para regocijo de sus numerosas fans y de un concurrido público que obtendría la recompensa a su espera. En el mismo minuto que el juego reiniciaba, el mediocentro hacía por sí mismo el gol que ponía tablas en el marcador y devolvía la tranquilidad a sus compañeros, quienes con su capitán en el campo encontraban de nuevo el juego y el camino. Musashi volvía a funcionar, controlaba el partido, tocaba y lo hacía bien. Y en cuanto a Misugi, Itachi simplemente no estaba preparado para un jugador como él. En el minuto 10 ya daba la vuelta al encuentro, que finalmente terminaba con un marcador de 6-1 para el equipo de Tokio. 15 minutos bastaron al nombrado como príncipe del campo para rehacer a sus compañeros y destrozar al equipo rival, en los que, según decían algunos, ni siquiera se había vislumbrado su verdadero potencial. ¿De qué era capaz aquel niño? ¿Cómo sería verlo jugar durante todo un partido? La respuesta a eso estaba a solo un paso. En la semifinal, a Musashi lo esperaba Nankatsu, a Jun Misugi lo esperaba Tsubasa Ozora, y para un partido de tal magnitud, un chico con el corazón defectuoso tomaba una drástica decisión. Frente a Nankatsu, 15 minutos no serían suficientes. Musashi lo iba a necesitar durante todo el juego para tener una verdadera posibilidad frente a los de Shizuoka. Tendría que jugar los 2 tiempos completos, aunque aquello supusiera correr un riesgo. Llegado a aquel momento, el líder de Musashi
solo aguardaba un partido de fútbol que podría ser el último que jugara en su vida. Su mundo se circunscribía a medirse contra aquel chico que poseía todo el talento y ningún impedimento físico para convertirse en la primera gran estrella del fútbol japonés. En Tsubasa, Misugi veía todo lo que él debía haber sido y que su defectuoso corazón le estaba arrebatando. Derrotar a esa proyección de su yo futuro se planteaba como el clímax de una carrera que se acababa demasiado pronto. Era el partido definitivo, era el momento que recordaría el resto de su vida. Y cuando al fin el día llegó, las expectativas se cumplieron. Desde el comienzo, el ritmo del encuentro fue frenético y Musashi tomaba la iniciativa con varias ocasiones claras que sin embargo no consiguieron ponerlos por delante, estrellándose contra Morisaki y el travesaño. Un Misugi hiperactivo dominaba el centro del campo y se ocupaba de que Tsubasa no oliera el balón en el área, a la vez que organizaba todo el juego de Musashi. Pero cuando llegó el momento que tanto esperaba, un enfrentamiento directo contra el 10, la lucha inútil de este por arrebatarle el balón desembocó en un codazo al pecho de Jun que lo dejaba paralizado. Perdiendo el balón, a la vez se percataba de que Tsubasa debía conocer algo sobre su enfermedad. La desafortunada acción debió servir también como aviso de que algo andaba mal. Sin embargo, solo motivó aún más al mediocentro, quien se propuso dejar claro que no debían tomarlo a la ligera, aún disminuido. En el minuto 10 de partido, el príncipe de Tokio hizo lo que quiso en su jugada. Destruyó solo el mediocentro y la defensa de Nankatsu para anotar con su zurda en una perfecta volea aérea. El primer gol era suyo y con él lanzaba un mensaje tajante: si van a pensar en mí como en un chico enfermo, aténganse a las consecuencias. El aviso estaba hecho, y aunque en Nankatsu aún estaban recuperándose del desempeño del 14, algo se activó en ellos. En palabras de su propio capitán, Misugi podía ser genial, pero ellos eran el mejor equipo. Y efectivamente, los de Shizuoka tiraron de un magnífico juego en conjunto para que Tsubasa empatara el encuentro con una no menos espectacular chilena. El partido ofrecía incluso más de lo esperado, un ritmo vibrante, engalanado con tremendas jugadas. Pero Musashi seguía dominando, activados de nuevo por su capitán, que en un segundo choque contra Tsubasa confirmaría su sospecha. Tuvo que suplicar a su rival que obviara su problema cardíaco y lo diera todo en el encuentro. Y el 10 de Nankatsu le tomó tanto la palabra como el balón. Apoyándose en un magnífico Misaki que desbordaba continuamente la defensa del equipo de Tokio, encontrarían varias jugadas de gol, pero un paso adelante de la defensa a la orden de Misugi provocaba el fuera de juego en cada una de ellas. Y cuando no era la estrategia, era el propio Misugi quien anulaba el mayor arma de Nankatsu, la combinación de su pareja dorada. La ofensiva de los de Shizuoka parecía una mera ilusión, y su defensa volvía a sufrir con las acometidas de Musashi. El partido corría a su favor, y el propio Misugi supo darse cuenta de cómo su siguiente acción podría resultar definitiva. Por ello no dudó en rematar justo frente a los ojos de Tsubasa Ozora una chilena espectacular a la que además imprimía un efecto imparable. El 14 no solo volvía a poner por delante a su equipo, rubricaba la jugada anterior de Tsubasa, mejorándola para demostrar quién era el mejor sobre el césped, y su pretendido golpe de efecto funcionó. En Nankatsu no solo se marchaban al descanso un gol por debajo, los ánimos del equipo estaban por los suelos, habían conseguido marcar, la distancia en el marcador era mínima, pero la sensación de que Musashi había jugado con ellos era inédita en un equipo acostumbrado a dominar. Si fuera poco, el líder, que siempre había mostrado un espíritu inquebrantable y combativo, incluso en las condiciones más adversas, también claudicaba por primera vez. Su juego es mucho mejor que el mío. La manera en la que dirige a su equipo es infinitamente superior. No hay comparación. Sintiéndose superado en todos los aspectos, Tsubasa no daba crédito a que un chico enfermo jugara como lo hacía su rival de hoy. Y lo peor fue cuando este sentimiento de derrota se trasladó al campo de juego con la reanudación.
Solo Misaki parecía funcionar en Nankatsu, por lo que Musashi seguía teniendo las mejores ocasiones. Y cuando Misugi terminó de descubrir cómo el espíritu combativo de Tsubasa se había esfumado tras su segundo gol, ni siquiera se molestó en anotar el tercero, cediendo el honor a Sanada. Los de Tokio cogían distancia en un partido que ya no interesaba a las de Cristal, y que comenzaba a perder emoción si nadie lo evitaba. Afortunadamente, se evitó. Con el apoyo de sus amigos, el capitán de Nankatsu volvió a ver algo de luz al final del túnel. Comprendió que no se trataba de él y Misugi, sino de llegar a la final del torneo o quedarse en el camino. Tras sacar de centro, tanto el 10 como sus compañeros pusieron el acelerador. Un balón al palo anunciaba a Musashi que el partido no acababa aún, y tras conseguir romper por primera vez el fuera de juego que tanto los había atenazado, Tsubasa acortaba la diferencia en el marcador ya bajo una intensa lluvia que enredaba el juego cada vez más. Nankatsu se enchufaba a la vez que Misugi volvía a ilusionarse. Todo parecía conducir al clímax del enfrentamiento entre los dos mejores jugadores del torneo, pero este partido parecía no estar destinado a dárnoslo todo en ningún momento. Con las desastrosas condiciones de un campo arruinado por la lluvia, el esfuerzo del as de Cristal lo llevó al límite. Su corazón avisaba con detenerse y apenas le permitía controlar un balón. En esa circunstancia, un inteligente y ahora totalmente metido en el partido Tsubasa Ozora supo tirar de fuerza para arrebatárselo, volviendo a anotar el gol del empate y dejando a su admirado rival, ahora sí, en una condición desastrosa. En Musashi veían cómo su capitán se tiraba al suelo y se echaba la mano al pecho intentando sujetar el dolor. Todo parecía acabar aquí para Jun Misugi, y nadie sabe de dónde sacó las fuerzas para continuar, ni cómo los allí presentes lo permitieron, aunque continuar no pareciese la palabra correcta. El capitán casi no podía moverse, ocupando una zona en el césped sin tener incidencia en el juego. Al menos así fue durante los minutos que no tuvo el balón, hasta que Honma se lo envió al pie, y algo hizo clic. Sabedor de que posiblemente era su último esfuerzo en este partido, y posiblemente la última ocasión que tengan, Jun arrancó en carrera, y pese a todo ese barro acumulado bajo sus pies, pese a que conduce un balón intratable, nadie pudo arrebatárselo, nadie pudo alcanzarlo en la carrera, esquivando a Misaki, resistiendo la fuerza de Takasugi, y aunque el mismísimo Tsubasa tratase de impedirlo, clavando en la red una nueva volea que volvía a darles la ventaja sobre sus adversarios. No solo una técnica excelsa, la pura fuerza de voluntad de alguien que ama el fútbol más que su vida, hizo temblar un estadio que ya no creía lo que estaba viendo. Y ahora sí, un pequeño príncipe pagó las consecuencias. Su corazón, afortunadamente, seguía latiendo, pero su cuerpo le dijo que se acabó. A duras penas conseguía sostenerse en uno de los palos de su portería, para aportar lo único que le quedaba, su visión de juego y sus órdenes, a un equipo que solo podía tratar de defender el marcador. Desgraciadamente, unas instrucciones no iban a ser suficiente contra Tsubasa y Misaki. 2 goles consecutivos en los últimos instantes del partido remontaban para Nankatsu un resultado increíble y el príncipe cayó. Perdía el partido más importante de su vida, abandonaba el terreno de juego derrotado, aunque preguntándose si realmente esa vez fue la última. Era, por supuesto, una pregunta retórica. Durante los 2 siguientes años, Misugi se mantuvo alejado de los campos de fútbol, en un periodo de rehabilitación en el que solo pudo ver cómo toda su generación seguía progresando. En una etapa clave del desarrollo físico, técnico y competitivo para cualquier deportista, Jun solo podía aspirar a que su corazón le permitiese jugar al menos algunos minutos, y puso realmente un gran esfuerzo en ello, aunque no fue lo único que ocupó ese tiempo. Por un lado, perdida la posibilidad de hacerse profesional, se enfocó más aún en los estudios. Por otro, su relación con Yayoi se iría haciendo más íntima, siendo ella su principal apoyo durante este largo proceso de recuperación. Inevitablemente, la
proximidad de ambos generó un romance que se hizo aún más fuerte cuando llegó la gran noticia. Los esfuerzos habían dado resultado, el corazón de Jung se fortalecía y su regreso a los terrenos de juego, aunque en pequeñas píldoras, era inminente. Según su médico, podía hacer esfuerzos controlados no por más de 30 minutos, lo que significaba que podía jugar al fútbol de nuevo, y justo cuando el torneo de secundaria en Tokio estaba a punto de dar inicio. Una duda, sin embargo, lo asaltaba. Sin competir desde los 11 años, ¿estaría su juego a la altura del resto de esa generación que tanto había crecido los últimos 2 campeonatos? Cuando Musashi volvió a recibirlo, esta duda asaltaba en realidad a todos, pero todos la despejarían rápidamente. Sucedía como en los últimos tiempos de la primaria, el capitán del equipo comenzaba en el banquillo y solo en los segundos tiempos podían disputar de algunos minutos que resultaban la mayor parte de las veces decisivos. Con sus dotes de organizador intactas, Misugi se centraba en su rol de mediocampista, dosificando el esfuerzo y asistiendo a sus compañeros para ganar cada encuentro, avanzando ronda a ronda hasta alcanzar la final de Tokio una vez más. El sueño de un nuevo torneo nacional en el año de su regreso estaba a un solo partido para Musashi. Sin embargo, allí los esperaba la Academia Toho, el equipo que tras la incorporación de Kojiro Hyuga había dominado la ciudad, y que tras la llegada de Ken Wakashimazu y Takeshi Sawada era más fuerte que nunca. Se trataba sin duda del partido más importante que Jun había disputado desde la semifinal contra Nankatsu. Ante la potencia ofensiva de Toho, Musashi planteó un partido defensivo de inicio, con una clara intención: intentar mantener su portería a cero hasta la incorporación de Misugi, para tratar de ganar con él sobre el campo. Desgraciadamente, cualquier predicción que en su equipo pudieron especular sobre lo que Hyuga podía hacer, se quedaba corta. A 10 minutos de concluir el primer tiempo, el delantero había hecho 3 goles, sometiendo totalmente a los chicos de Musashi. Con semejante marcador y un rival que no bajaba el ritmo, una hipotética remontada comenzaba a parecer más un sueño que otra cosa. El equipo necesitaba al capitán, el capitán necesitaba saltar al campo, y en el final de la prefectura de Tokio, el número 14 hacía al fin acto de presencia, sustituyendo a Inoue para intentar obrar un milagro. Con su incorporación al césped, el juego de Musashi mejoró cualitativamente, aunque eso no bastaría contra un equipo cuyo portero estaba imbatido en todo el campeonato. En esta ocasión, parecía que el milagro tendría que pasar por no contenerse un ápice. Sorprendiendo al equipo técnico de Toho, que solo esperaba lidiar con él en el centro del campo, Misugi se echaba la ofensiva a la espalda, haciendo de Sawada su primera víctima, destrozando la defensa de Toho, y ante la salida desesperada de Wakashimazu, colocando el balón con clase donde el guardameta no podía llegar. El príncipe marcaba su primer gol, dejaba claro a sus rivales que había vuelto, como si de un profeta del fútbol se tratase. Su sola presencia era el propio milagro. Sin embargo, Toho no era un equipo cualquiera, y durante el resto del encuentro Jun tendría que lidiar con las marcas personales. Además, estaba por supuesto Hyuga, un peligro que podía sentenciar el resultado en cualquier momento, aunque no sería en este momento. Con Misugi ejerciendo su influencia en distintas partes del terreno de juego, las jugadas de Musashi se sucedían, pero desgraciadamente el primer tiempo llegaría a fin sin que pudieran anotar el gol que los metiese del todo en el partido, y aunque aún restaba una mitad, estaba por ver si el capitán podría jugar lo que quedaba del partido. En realidad, siguiendo las órdenes del doctor, solo podría jugar 20 minutos más en la segunda parte. Nada más regresar al campo, Misugi sabía que lo que había que hacerlo rápido. Pero no iba a ser tan fácil. Bajo las consignas de su entrenador, Sawada era ahora su sombra, y Wakashimazu no parecía dispuesto a conceder más goles. Afortunadamente, Musashi seguía comandando el partido, con Hyuga inutilizado gracias a una precisa línea defensiva que tiraba continuamente el fuera de juego a la orden de su capitán. Misugi podía concentrarse cada vez más en el ataque. Sawada comenzaba a sufrir frente a él,
Era cuestión de tiempo que tuviese una nueva ocasión, y esta llegaba tras un despeje de Wakashimazu. Misugi vio el balón, contempló la única acción posible y, a pesar del esfuerzo del portero, lo clavó en la red como solo un genio puede hacerlo. Musashi estaba a un solo tanto del empate, en un final de partido ilusionante, aunque como en aquel juego frente a Nankatsu, todo estaba a punto de desmoronarse en el momento menos oportuno. A estas alturas Misugi ya había excedido el tiempo recomendado para permanecer en el campo, y su corazón comenzaba a sufrirlo, aunque se negó a ser sustituido a sabiendas de que no había hecho todo el trabajo. Aquella arriesgada decisión se confirmaría como un grave error, cuando tras el saque de centro, Hyuga arrancó con todo, llevando el partido al combate físico, y en el tú a tú contra el capitán de Toho, el esfuerzo resultó excesivo. El mediocentro sintió la presión en el pecho y cayó fulminantemente al césped, no sin antes, con un último esfuerzo, ganar sorprendentemente la posesión para su equipo. Musashi tenía su ocasión, un contragolpe bien armado, una oportunidad clara, pero que no sirvió de nada contra Wakashimazu. La ocasión que les dio el capitán se esfumó, como el partido cuando Misugi abandonaba el campo de nuevo. Arriesgó y pagó las consecuencias. Musashi perdía y se quedaba por tercer año consecutivo sin competir a nivel nacional. La salud de Misugi, afortunadamente, mejoró en las siguientes semanas, y aunque estaba lejos de poder volver a jugar, sí pudo ver el torneo de Japón desde las gradas. Allí comprobó personalmente cómo sus compañeros de generación habían mejorado mucho durante sus años de inactividad. Matsuyama, Hyuga, Tsubasa, todos se hacían más fuertes, mientras él solo aspiraba a volver a jugar unos minutos. Resignado, solo pudo tratar de animar a Hyuga para que compitiese al máximo como representante de su ciudad, por lo que se alegró de que finalmente sus verdugos de Toho ganaran los nacionales por primera vez. Así acabó un campeonato que también servía como el escaparate de los jugadores que iban a conformar la selección juvenil japonesa y que disputarían un torneo internacional en París dentro de poco. Por su estado físico, Jun se veía totalmente descartado de la convocatoria, y su sorpresa fue mayúscula cuando Katagiri, representante de la Federación de Fútbol japonés, le ofreció la oportunidad de acompañar a sus amigos como entrenador de apoyo. Sus virtudes tácticas, su inteligente visión del fútbol, junto con su contacto estrecho con los principales jugadores del grupo, podrían serles de mucho beneficio, y para él podría representar además un nuevo comienzo, un primer paso en su preparación como técnico de cara al futuro. Tras pensarlo, Misugi aceptó. Viajaría a Francia con sus compañeros. Antes, sin embargo, tendría un primer contacto con su nuevo estatus durante el campamento de entrenamiento que reunía a todos los jugadores por primera vez, y donde sugirió la interesante idea de retrasar de posición a Matsuyama para convertirlo en el punto fuerte de la línea defensiva, fortaleciéndola. Un movimiento que dio buenos resultados en los primeros partidos amistosos disputados en Japón, aunque cuando la selección viajó al fin a Europa, haciendo escala en Alemania para tener un primer contacto con el fútbol continental, el equipo no parecía funcionar con la misma eficiencia, siendo goleados frente a Werder Bremen y Hamburgo. Lo cierto es que aquella estrategia estaba ideada en torno a la figura de Tsubasa Ozora como líder en el centro del campo, pero el 10 aún no se había incorporado al grupo. Cuando al fin se unió, el equipo sí se mostró más fuerte y compacto, llegando a París con la convicción de poder hacer un buen papel. Para Misugi, la ilusión por aquel campeonato contra las mejores selecciones del mundo fue doble cuando el Mr. Mikami le anunció que habían decidido incluirlo también en la lista de jugadores. A pesar de que solo pudiera jugar por algunos minutos, un jugador de su talento podía serles de ayuda en momentos clave del partido. Era la mejor noticia que podía recibir. Aquello significó tanto para Jun que no tardó en escribir a Yayoi y a sus padres para compartirlo con ellos. Su ayuda, sin embargo, no fue necesaria durante el primer encuentro frente a Italia, donde el equipo sorprendía por primera vez
a propios y extraños ante su nivel de juego. Pero tras el espectacular arranque, llegaba Argentina, encabezada por un extraordinario jugador, Juan Díaz, que los puso en jaque una y otra vez durante todo el partido. Solo a 5 minutos del final, Japón conseguía empatar, y solo el jugador que llevaba el número 24 a la espalda parecía una solución viable que pudiera dar la vuelta al resultado en poco tiempo. Misugi pisaba el césped de nuevo, para hacer lo que venía haciendo en Musashi los últimos años: revolucionar el partido. No pretendía además esperar mucho para hacerlo. En su primera jugada robó el balón a Pascal y dribló a media Argentina, sorprendiendo a todos en una grada que no podía creer que los japoneses tuvieran a un jugador así en el banquillo. Un jugador capaz de combinar a la perfección con sus compañeros, a pesar de no haber jugado con ellos un solo minuto hasta ese mismo momento, y de engalanar su reencuentro con el balón, finalizando en una espectacular chilena que ganaba el partido. Vini, Vidi, Vinci. El regreso perfecto, el jugador casi perfecto. Japón estaba en semifinales. Allí los esperaba el equipo anfitrión, Francia, en un partido igual de duro en el que la presencia del príncipe del campo se hizo de nuevo necesaria. Tras la lesión de Izawa, con el equipo perdiendo por 3-2 y a 20 minutos del final, Misugi reemplazó al central, ocupando esta vez una posición más retrasada, para intentar frenar las duras ofensivas de Pierre y Napoleón. Gracias a su precisión tirando el fuera de juego, Francia no les causó más problemas detrás, mientras Tsubasa Ozora se encargaba de empatar. Pero este partido no iba a ser nada cómodo. Jugando en casa, con el espíritu de todo un país apoyándolos, los franceses convertirían el encuentro en un intercambio tremendo de golpes, y al final de los 90 minutos, con una incesante lluvia sobre el Parque de los Príncipes, el empate en el electrónico enviaba a los dos equipos al tiempo extra. Aquella tormenta en una semifinal traía lejanos recuerdos a Jun, que además tenía que poner al límite la resistencia de su corazón una vez más en este tiempo añadido, y como cualquiera podría esperar, comenzó a pagarlo. Su experiencia le decía que hasta aquí llegó, y sabedor junto al lesionado Wakashimazu de que se trataba del último partido en el torneo para ambos, se echaron la defensa a la espalda, no consintiendo que un solo balón más atravesara la red que les habían encomendado proteger. Un sacrificio que mereció finalmente la pena. No solo fue decisivo en acciones puntuales, cuando el tiempo de prolongación acabó también en empate, el partido se resolvía desde el punto de penal, se ofreció para ser uno de los lanzadores, siendo el penúltimo en tirar, y anotó su gol. Y mientras ese balón se hundía en la red, clavó la mirada sobre Wakashimazu. Él había cumplido su parte hasta el final, pero de nada servía si el portero no atrapaba al menos una pena máxima. Desde esa complicidad nacida en los momentos más duros del partido, Ken se hizo grande frente al último lanzamiento de Francia, cazó a Napoleón, y a tan solo un disparo del capitán, aquello sabía ya a la victoria que los llevaba directamente hasta la final del torneo internacional, frente a Alemania. Aunque ahora sí, Misugi había forzado demasiado y se quedaría totalmente fuera del último partido, solo pudiendo ver desde la banca cómo los suyos se imponían sobre Schneider, para proclamarse campeones del torneo más importante que habían jugado hasta ahora. Con pocos minutos disputados, pero siendo siempre clave, Jun regresaba a Japón con su primer título internacional bajo el brazo. En los meses que seguirían a París, el joven se centró en los exámenes de acceso a la escuela preparatoria. Decidido a convertirse en médico para poder ayudar a jóvenes como él, la Escuela Adjunta de Medicina en Tokio era su objetivo. Por supuesto, lo consiguió, alumbrando un futuro inmediato ilusionante junto a Yayoi, a pesar de que tendrían que ir a escuelas distintas por primera vez desde que se conocieron. Por otra parte, durante todo este periodo, el único acercamiento de Misugi a la selección nacional fue durante los partidos amistosos que los japoneses disputaron contra la selección holandesa, marcados por intensas derrotas hasta que supieron sobreponerse en su último partido,
gracias, entre otras cosas, a la información que su antiguo compañero había compilado para el equipo. Pero con todo ello, Misugi aún no había renunciado completamente al fútbol. Quizás impulsado por sus propios intereses médicos, quizás porque el torneo de Francia había renovado sus ganas de jugar. Estaba decidido a sobrepasar sus límites y encontrar la forma de ir más allá de 30 minutos por partido, de recuperarse por completo, pero para ello debía hacer un sacrificio importante. Para volver, Misugi tenía primero que abandonar. 3 años sin tocar balón, 3 años sin fútbol. Una vez más, siendo solo un espectador que contemplaba el crecimiento de su generación, Hyuga se volvía el rey de Japón, ganando cada campeonato nacional. Wakabayashi y Tsubasa iban más allá, convirtiéndose en profesionales fuera del país, mientras su propia evolución quedaba estancada. Pero aquel sufrimiento, sorprendentemente, acabó dando resultado. Un corazón recuperado, un doctor que le daba las buenas noticias, podía volver a jugar y podía hacerlo sin restricciones. Su físico ya no volvería a condicionarlo de la misma forma. Por supuesto que tendría que controlar su condición periódicamente, pero Jun Misugi, 7 años después, podía jugar un partido completo. Es una nublada mañana. Es el campo de entrenamiento del nuevo combinado de Japón Sub-20. Durante las pruebas de acceso para nuevos jugadores, un defensa destaca. Misugi regresa por la puerta grande para representar a su país en el inminente torneo asiático válido para la clasificación al campeonato del mundo, pero para ello toma una decisión drástica. Abandona su posición natural en el medio campo para incorporarse como defensa y poder ayudar así al grupo en su línea más débil, inspirado por el líbero del Milán, Franco Baresi. Recibido con entusiasmo por sus viejos compañeros, Jun se reencuentra con el fútbol, regresa y de forma ahora sí definitiva. Plenamente incorporado a los entrenamientos y con el número 6 como nuevo dorsal, el ahora defensor se vio inmerso en la crisis de la selección, aunque fue uno de los jugadores que sobrevivieron tanto a la criba inicial orquestada por el nuevo míster como a sus duros métodos de entrenamiento, entrando en la convocatoria definitiva para el torneo asiático como titular. La primera ronda de clasificación los emparejaba con Guam, Tailandia y Taiwán, y arrancaban el Estadio Nacional de Japón contra los taiwaneses, con una actuación solvente y sin alardes en un partido sencillo que su equipo ganó sin demasiados problemas, como ocurrió también en el segundo encuentro frente a la débil Guam. La prueba más dura en esta fase del campeonato iba a llegar en el último partido, y con Tailandia ofreciendo un juego muy ofensivo, quedó patente que los años de inactividad habían dejado huella en Misugi. Su mayor virtud natural, la técnica de la que siempre había hecho gala, lucía menos como defensor, una posición que no dejaba de ser nueva para él, y a la que aún tenía que adaptarse. Jun sufrió detrás, y el equipo acabó pagándolo encajando 4 goles. Solo logró redimirse cuando se fue arriba para marcar con su tiro con efecto un gol a la postre decisivo en la victoria final de su equipo, por 5-4. Japón era primera de grupo y pasaba a la segunda fase del torneo, que tendría lugar justo un mes después, pero las sensaciones para Jun no habían sido del todo positivas. Con el regreso de los jugadores apartados inicialmente por Gamo, la selección ganó enteros de cara a un tramo mucho más complicado. Viajó a Indonesia para disputar todos los partidos del Grupo B que los encuadraba con Arabia Saudí, China, Uzbekistán y Unión de Emirates Unidos. Solo los 2 mejores equipos tendrían la clasificación a la fase final, y si bien sus 2 primeros encuentros contra los uzbecos y Emiratos Árabes fueron fácilmente solventados por un equipo que ya apuntaba a favorito, el guión de la primera fase se repetía contra Arabia Saudí, y sobre todo contra Mark Owairan. La contrapartida árabe del propio Misugi, un líbero sobredotado que dejó en evidencia a varios jugadores del combinado japonés, incluyendo a Jun. Cuando el capitán saudí lo pasó magistralmente, sus carencias como defensor quedaron de nuevo expuestas. Falló como último hombre y su equipo comenzó perdiendo. Afortunadamente, un magnífico Hyuga pudo ganar el partido y los errores quedaron subsanados. Pero al final del encuentro, Jun sabía que aún estaba lejos de ser el defensa que aspiraba y miraba a Owairan como un reflejo en el que inspirarse. Lo importante, no obstante, es que la selección estaba a un partido de clasificar a las finales,
China era ese último rival, y de nuevo era un equipo ofensivo contra el que habría que sufrir, siendo claramente superiores en el juego aéreo. Misugi y su táctica del fuera de juego serían esenciales en este aspecto para que los balones altos no hicieran estragos contra un lesionado Wakabayashi, llegando incluso a improvisar su versión defensiva del huracán en el cielo, junto a Hito. Y aunque Japón volvió a ganar, su partido fue irregular, alternando errores y aciertos, y destacando sobre todo cuando se animaba a salir del área, desbordando y abriendo espacios en las líneas enemigas. Misugi seguía siendo mejor cuando atacaba y organizaba que anclado atrás, pero el equipo continuaba avanzando. Liderando el grupo, pasó directamente a las finales junto a Arabia Saudí. Allí acabó fácilmente con los iraquíes por 3-0, logrando el objetivo principal: clasificar por primera vez a la Copa del Mundo Sub-20. Una alegría inaudita para un equipo cada vez más compacto. El trámite de la final contra una Corea mermada en ausencia de su mejor jugador, Inchoncha, también se solventó con victoria. Ya eran los mejores de todo Asia, y el mundo entero les aguardaba. En lo personal, Misugi veía como el título de mejor defensor del campeonato se lo llevaba Hwairan, algo que aceptó justamente, pero aun siendo un jugador que siempre primó las hazañas colectivas sobre las individuales, aquello era un aviso de que aún tenía muchas cosas que mejorar. Pero antes les esperaba un país agradecido y entusiasmado con sus nuevos jóvenes talentos. Aunque estaba acostumbrado desde niño a ser el centro de las miradas, el revuelo mediático en torno a la selección trascendía cualquier cosa vivida como jugador hasta ese momento. Un momento de descanso para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Una noticia, sin embargo, iba a cambiarlo todo. El anuncio de que Japón sería la sede final del Campeonato del Mundo propició un regreso prematuro a los entrenamientos y aumentó la intensidad de estos de cara a un cambio táctico. Gamo apostaría para el Mundial por la defensa en zona, con una presión alta de la línea de atrás compactando el centro del campo. Misugi, por supuesto, estaba destinado a ser el líder en este nuevo esquema defensivo. La zona de presión japonesa era todo un reto que estimulaba al líbero a seguir mejorando en su nueva posición. Encuadrados en el grupo A junto a Italia, México y Uruguay, los japoneses iniciaban un torneo en el que ahora estaban obligados a hacer un buen papel. En casa, frente a su público, no se permitirían grandes tropiezos. Los locales inauguraban la gran celebración futbolística contra México en el Estadio Nacional, junto a 65.000 espectadores que clamaban por una victoria, aunque frente a un portero como Ricardo Espadas, lucirse no iba a ser fácil. Misugi comenzó enchufado, como contra China, forzaba el fuera de juego intentando minimizar el peligro de México en los balones largos, y junto a los acrobáticos gemelos Tachibana, lo consiguieron durante los primeros compases del partido. Pero tras la lesión de los hermanos, la tarea se hizo mucho más difícil. Jun también se atrevería a intentarlo en ataque, pero su drive shot esta vez se estrellaba contra el superportero mexicano. Aún así, consiguieron ganar, gracias sobre todo al Raiju Shot de Hyuga, y conseguir así unos puntos clave para afrontar con confianza el siguiente partido contra otra selección americana, Uruguay, quienes venían de derrotar al prestigioso equipo de Italia. Un partido que resultó absolutamente loco, con continuos intercambios de golpes y en el que ambas defensas se mostraron frágiles. Incapaz de lidiar con Ryoma Ino en altura y con la velocidad endiablada de Victorino que rompía el fuera de juego con facilidad, Misugi ofreció uno de los partidos más discretos en su carrera. Pero el equipo volvía a ganar con el espectacular resultado de 6-5. Ya clasificados a la fase final, el último partido frente a Italia era un mero trámite que con las lesiones de Salvatore Gentile y Gino Hernández resultó más fácil aún de lo esperado. 4-0 para coronarse primeros en el grupo y pasar a la ronda de eliminación directa, a los cuartos de final frente a un equipo desconocido y misterioso. La selección sueca capitaneada por Stefan Levin, un jugador cuyo juego era comparado con el del príncipe del campo. La actuación de Misugi mejoró sustancialmente respecto al partido anterior. Japón supo mantener su portería a cero, aunque el más destacado atrás fue en esta ocasión Akai Tomeya. Japón ganaba por un solo gol a cero,
resultado que repetiría en la semifinal contra Holanda. La defensa en zona, dirigida por Misugi, funcionaba cada vez mejor, mientras el jugador agradecía cada minuto sobre el campo, haber podido sanar para poder disfrutar del fútbol a este nivel. Incluso en la final, contra el potente equipo brasileño, que se había paseado por el campeonato goleando a todos sus rivales, consiguieron llegar al descanso sin encajar un solo tanto, aunque el desgaste de todos, y en especial de Misugi, fue extremo. Tras la reanudación, los japoneses pagarían ese cansancio. Santana les hizo el primero, y ante la necesidad de empatar, el líbero tuvo que mostrarse, de nuevo, más ofensivo, originando la jugada que igualó el resultado y les dio alas para buscar y conseguir el segundo. La entrada al campo, a poco del final, del hasta ahora desconocido jugador natureza, volvió a igualar el marcador, forzando la prórroga, llevando a nuestro protagonista al límite físico, pero en la que una combinación de empuje, fortuna y habilidad dio el último gol y la victoria a Japón. La alegría de Jun y sus compañeros era difícil de medir. Se impusieron en su propio país como el mejor equipo del mundo en su categoría. Era el retorno triunfal de un jugador que había visto sus sueños romperse junto a su corazón y rehacerse gracias a una obstinada pasión por el fútbol. Aunque llegara más tarde que el resto de su generación, pudo alcanzarlos. Misugi trascendió sus límites, reconvirtiéndose sobre el terreno de juego, y este solo era un nuevo comienzo, su verdadero comienzo. Con los laureles de campeones bajo el brazo, las ofertas profesionales no tardaron en llegar a los integrantes de la selección japonesa. La J-League los reclamaba y todos irían recalando en diferentes equipos para competir ahora como rivales. En lo que respecta a Jun, decidió continuar con sus estudios de medicina mientras tanteaba algunas opciones como el Bellmare Hiratsuka, pero finalmente se quedaría en casa. Firmado por el Fútbol Club Tokio, el mejor equipo de la ciudad, el príncipe se hacía jugador profesional. Elegía el dorsal 41 y recuperaba su posición natural de mediocentro, donde pudo exhibir de nuevo todo su potencial para medirse por primera vez a algunos de sus amigos con los que nunca había podido competir antes debido a su enfermedad. Cuando el Tokio enfrentó al Consadole Sapporo de Hikaru Matsuyama, Misugi sufrió una de las marcas más intensas de su vida, aunque finalmente conseguiría superar al Águila del Norte con un sutil globo que lo sobrepasaba por encima y que transformaba inmediatamente en una volea con efecto para anotar el gol de su equipo en un sufrido empate a 1. Jun no tardó en posicionarse como la estrella de su flamante club, con una temporada extraordinaria que situó al Tokio entre los primeros clasificados de la liga, y a Misugi incluso en el punto de mira de algunos equipos europeos. Sí, llegó tarde, pero el sueño que había visto cumplir a Tsubasa no hace mucho, asomaba ahora también para él. Su protagonismo en el último año no se limitaría además a la Liga Nacional. Tenía un nuevo compromiso con la selección sub-23, que afrontaba un ilusionante campeonato asiático que podría darles la oportunidad de disputar las Olimpiadas que aquel mismo verano tendrían lugar en Madrid. A las órdenes del entrenador Kira, el nuevo grupo de jugadores era muy diferente a aquel que venció en el sub-19. Llegaban nuevas incorporaciones, pero, sobre todo, la ausencia de los jugadores más importantes como Tsubasa Ozora o Kojiro Hyuga planteaba un escenario diferente. En tales circunstancias, el compromiso de Misugi con el grupo se hizo aún más fuerte, asumiendo un mayor rol y protagonismo para suplir dichas ausencias. Tras una breve concentración en la Villa J de todos los candidatos, solo 23 sobrevivieron a la criba de Kira tras unos durísimos entrenamientos. La verdadera puesta a punto del grupo llegaba con los 3 partidos amistosos que precedían al inicio de la verdadera competición. En el primero de ellos, contra Dinamarca, un equipo europeo caracterizado por la gran media de altura de sus jugadores, conocidos como la Gulliver Army, Jun formaría como central en la alineación titular, teniendo que readaptarse una vez más tras toda una temporada jugando como mediocentro.
Quizás por ello volvió a alternar luces y sombras durante todo el encuentro. Resultaba mucho más importante cuando abandonaba la zona defensiva, iniciando con su desborde la jugada que terminaría en el primer gol de Japón, que quedándose en la defensa, donde cometió varios fallos, como en su desajustada marca sobre el delantero Christiansen, que propició el empate de los daneses. Kira debió percatarse de ello, y tras el descanso, al que se fueron por delante en el marcador, cambió el esquema táctico del equipo, jugando con solo 3 defensas y un doble pivote defensivo para adelantar a Misugi al mediocampo junto a Matsuyama y Misaki. Y como más de uno podría esperar, entre los 3 destrozaron a Dinamarca. Los europeos simplemente no olían la pelota. Misugi, escorado a la derecha, hacía sangre con sus subidas pegado a la cal y enviando el centro que terminaría en un nuevo gol para Japón. La bautizada como Triple M dominó un encuentro que empezó duro y acabó siendo cómodo hasta el punto de que Misugi sería sustituido por Taki a mitad del segundo tiempo, cuando un definitivo 4-2 dejaba el partido solventado. La primera prueba de los 23 chicos de oro se aprobaba con nota. Kira demostraba tener un equipo amplio y sólido, más aún con la incorporación de Genzo Wakabayashi para el siguiente amistoso, ahora contra un equipo africano, la gran Nigeria de Ochado. Un partido que fue muy diferente al primero. Nigeria dominó claramente en toda la primera parte, jugándose casi toda en campo japonés, y solo la actuación milagrosa de Wakabayashi consiguió que el equipo se fuese a los vestuarios con un solo gol de diferencia en el marcador. Allí, durante los 15 minutos de descanso, Jun descubría, junto al resto del equipo, que Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga y Aoi Shingo no se incorporarían a la selección, ni durante los amistosos ni en el campeonato asiático, dejando toda la responsabilidad del torneo sobre los hombros de los 23 seleccionados. Aquella sorprendente noticia proporcionó el extra que los chicos necesitaban para encarar con otra actitud la segunda parte, y Japón jugó más al ataque, aunque romper la barrera defensiva nigeriana fue casi imposible, y solo al final del encuentro rascarían un ajustado empate. Los 23 chicos de oro seguían invictos, pero Nigeria les había mostrado la dureza de la competición a nivel mundial. Tras el breve parón con la selección en el que Jun volvería a Tokio para disputar los correspondientes encuentros en la J-League, el equipo nacional se volvió a reunir para el último partido de preparación, ahora frente a Paraguay, en el que dominaron sin problemas, ganando por 3-0. Ahora sí, había llegado el momento. El equipo encargado de llevar a Japón a los Juegos Olímpicos estaba listo para afrontar la verdadera competición. En marzo, en el Estadio Nacional, comenzaban las preliminares del Campeonato de Asia. Encuadrados en el grupo F con Tailandia, Bahrein y Malasia, la primera ronda fue un paseo para Jun y sus compañeros. Con la Triple M asentada en el medio campo, dominaban cada partido y los rivales lo sufrían. Primeros de grupo, sin una sola derrota ni un solo gol encajado. Los Golden 23 parecían ir directos a por un nuevo triunfo en Asia, y con Misugi como uno de los principales protagonistas. Pero en mayo les iba a quedar claro que con los equipos de la segunda fase no iba a ser tan fácil. Un empate contra Arabia Saudí les hacía perder los primeros puntos, y aunque jugaron bien en casa contra Vietnam, ganando por 4-0, la decepción definitiva estaba por llegar. En el minuto 43 del segundo tiempo, Australia daba la vuelta al marcador en el último partido de la primera ronda, sumando así todos los puntos posibles y dejando a Japón con el discreto bagaje de una victoria, un empate y una derrota. Los hasta ahora favoritos eran obligados a sudar de verdad durante toda la segunda vuelta, si querían realmente cumplir el objetivo. Así lo hicieron, y así lo hizo Misugi. 2-0 contra la Arabia de Oguairán, 3-0 contra Vietnam, con golazo incluido. Tras un gran esfuerzo, todo debía decidirse en el último partido, en casa, frente a 60.000 espectadores y más aún, obligados a ganar por 3 goles de diferencia, de nuevo contra los australianos, en un partido
realmente sufrido por muchos motivos, pero en el que Misugi brilló, jugó con inteligencia, moviendo el balón continuamente, bajando a defender cuando le necesitaban atrás, subiendo la banda para generar siempre peligro, combinando mejor que nunca con Matsuyama y Misaki, y llevando a todo un estadio a contener el aliento con un balón decisivo que estrelló en la escuadra. Todo ese trabajo tuvo, por supuesto, su recompensa, y el 4-1 que reflejaba el marcador cuando el silbato del colegiado señalaba el final del partido, los convertía en los mejores del continente, abriendo el camino a Jun para luchar por colgarse una medalla olímpica al cuello. Eso sería al final de la temporada, tras las últimas jornadas de la J-League. El jugador del FC Tokio era convocado una vez más junto a los 33 jugadores que Kira llevó hasta México, hasta una concentración en la que se prepararían contra Nueva Zelanda y, por supuesto, los chicos de Ricardo Espadas. 2 encuentros amistosos en los que Misugi volvía a la defensa, también a mostrar su nivel habitual, entrando en la lista definitiva de 23 convocados para viajar a Madrid, al campeonato de fútbol olímpico, hacia la apertura de nuevos horizontes, pero también hacia el reencuentro con viejos fantasmas. Encuadrados junto a Nigeria, Holanda y Argentina, 3 equipos ya conocidos por la generación dorada, Misugi comenzaría la andadura olímpica enfrentando al equipo de Brian Cruijff, otro mediocentro de talento que les hizo gol en la primera ocasión que tuvo. La exhibición del holandés frente a Tsubasa, Wakabayashi y su propia defensa fue tal que el central no dudó en intentar devolver el golpe en cuanto pudo, subiendo a campo contrario para rematar la jugada de sus compañeros con una espléndida chilena que empataba el partido, y defendiendo personalmente a Cruijff para reducir el peligro de sus apariciones, resultando un jugador clave en definitiva para la remontada de su equipo, que se estrenaba en la Olimpiada con una aplastante victoria de 4-1. Japón seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, y en su siguiente partido contra Argentina volvió a demostrarlo, incluso contra un Díaz brillante, quien, rehuyendo el enfrentamiento directo con Misugi casi todo el partido, pudo anotar 2 tantos, 2 goles ingeniosos aunque inútiles frente a las 3 dianas de Japón, que se afianzaba con 6 puntos en 2 partidos y obtenían pronto la clasificación directa a la fase final del torneo, para terminar confirmando su primer puesto en el grupo, venciendo también a Nigeria. Ya estaban en cuartos, aunque el partido que les esperaba sería casi una final en toda regla. La Alemania de Schneider, la Alemania reforzada que venía de conquistar la Eurocopa este mismo año. Un partido que siempre se espera como algo más que un partido, y exactamente eso fue lo que ofreció este encuentro, que devino en toda una batalla campal, y en la que la participación de Misugi sería relevante en más de un sentido. Ficha clave en la estrategia de Kira, el míster decidía moverlo hacia el lateral derecho, intercambiándolo con Ishizaki, para aprovechar su poder ofensivo y hacer daño a los germanos por las bandas. La jugada le funcionó, y el improvisado lateral fue especialmente incisivo, desbordando una y otra vez, y probando directamente frente a un inconmensurable Müller, al que intentó incluso hacer un gol olímpico desde el lanzamiento de esquina. No lo consiguió. Como Alemania tampoco logró batir a Wakabayashi en ninguna de las ocasiones de una primera parte dominada por Japón, pero que acababa sin goles. Tras la reanudación, la mala fortuna quiso que Soga se lesionara, obligando a Akira a reformular su planteamiento inicial. Daba entrada al campo a Ishizaki, recolocando a Misugi como central, donde no solo tuvo que vérselas con Schneider en más de una ocasión, sino cubrir a su recién incorporado compañero que sufría contra un incisivo Goethe, unas circunstancias que solo aumentaron el ya acusado desgaste de quien se pasó todo el primer tiempo subiendo y bajando la banda. Nada de ello podía anunciar, no obstante, que estaba a punto de ocurrir. Aunque los japoneses habían conseguido no solo ponerse por delante, sino coger distancia en el marcador, tras las lesiones consecutivas del delantero Wakashimazu
y sobre todo del portero Wakabayashi, comenzó el verdadero sufrimiento para un equipo que intentaba defender con todo la trabajada ventaja. Esa intensidad estaría en el origen de un nuevo encontronazo entre Jung y Sneijder, uno en el que la desgracia se palpó. El 14 caía fulminado sobre el césped ante la alarma de sus compañeros, quienes temían lo peor dado su historial médico, con su basa aplicándole primeros auxilios ante una grada cada vez más enmudecida, pero que afortunadamente pudo asistir al milagro de su recuperación. Misugi se reincorporaba ante la preocupación de su equipo, fingiendo un golpe en la cabeza. Aunque sabía que había sido más que eso, no mostró, sin embargo, preocupación alguna y mantuvo su habitual entereza para seguir defendiendo como el que más, e incluso buscar de nuevo el gol con un excepcional lanzamiento lejano. Pero a esas alturas, las paradas de Müller y los goles de Sneijder habían logrado un empate que lanzaba el partido al tiempo añadido. 3 minutos extras para un cansado jugador que además ya no podía ser sustituido. Misugi aceptó la situación y aunque sabía que la gasolina se le acababa, fue el pulmón del equipo atrás, recuperando y manteniendo la posesión para la tranquilidad de Japón, e incluso posicionándose como jugador clave en su última y grandiosa jugada. En un inteligente movimiento ante una ya desesperada Alemania, el de Tokio recibía para traer la primera línea de presión rival, pero cuando Goethe y Margus quisieron robársela, recibieron la carta de despedida de un jugador que los rompió en 2 movimientos, ganando metros sobre el césped para asistir con un magnífico pase con efecto de campo a campo al pie de Hyuga. Y aunque Alemania conseguiría desbaratar la clara ocasión, no pudo aguantar frente a una selección japonesa inconmensurable y perdía un partido que había exigido a Jun Misugi todo lo que podía dar. Ese sobreesfuerzo mereció la pena, proyectándolos a la semifinal contra la selección anfitriona, España, pero Misugi iba a pagar la consecuencia. Diagnosticado al día siguiente con una leve arritmia cardíaca, el equipo técnico japonés decidió apartarlo del grupo en los entrenamientos, preparándole una rutina física al margen de los demás, y aunque el defensa decía encontrarse bien, tomaron la decisión de no incluirlo en el 11 inicial que jugaría contra España. Sí estaría en el banquillo, dispuesto a mostrarse si se le necesitaba, además de ejercer como segundo entrenador al lado de Kira, rememorando los viejos tiempos en la sub-16, cuando fue mano derecha del entrenador Mikami. Pero más allá de esta ausencia, la Olimpiada de Misugi había sido grandiosa, mostrándose clave en los partidos contra Holanda y Alemania. Y este desempeño frente a 2 grandes potencias europeas no iba a pasar desapercibido en el viejo continente. Tras el campeonato olímpico, el mercado veraniego de fichajes se movía y Jung recibía una oferta que no podía rechazar: el Ajax de Ámsterdam, el equipo que liderara su gran inspiración Johan Cruyff en el pasado, lo quería en su plantilla. Y quien había sido el príncipe de los terrenos de juego en Japón, volaba a Holanda junto a Yayoi para iniciar un nuevo camino en su vida, junto a la mujer amada, en uno de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, en ese destino también la guardaban viejos conocidos. Medio Ajax era titular en la selección holandesa a la que había derrotado hace poco, incluido su capitán, Brian Cruyfford, quien se había convertido por derecho propio en el auténtico ídolo de la afición local, un capitán que además jugaba en su misma posición y que portaba su dorsal favorito. Aunque Misugi había demostrado a lo largo de su trayectoria una gran capacidad de adaptación a cualquier posición o línea en el campo, el deseo de brillar en su puesto natural auguraba una disputa intensa contra el crack holandés por convertirse en el mejor creador de juego del equipo. Y aun siendo consciente de su condición de recién llegado, Misugi comenzaba sus entrenamientos aspirando a todo, incluso a hacerse con el dorsal más mítico en este mítico equipo. ¿Qué es lo que define a un jugador especial? En el caso de Jun Misugi son demasiadas cosas para enumerarlas, pero podríamos resumirlo como el jugador más ejemplar, aquel que incluso poseyendo grandes cualidades individuales vive por y para el equipo,
capaz de sacrificar su posición en el campo e incluso la propia salud por el bien del grupo, demostrando para ello además una polivalencia única. Líder y compañero, virtuoso y competitivo, con una inteligencia única en su forma de entender el juego, pero también de enfrentar la vida. Una vida, la suya, la del jugador genial, pero también sufrido, que le obligó a afrontar de forma ejemplar una enfermedad que bien podría parecer el capricho de la naturaleza que nunca quiso dejarnos disfrutar del jugador perfecto.